corresponde dar inicio al tercer panel, titulado Desregulación de los sectores energéticos versus modelos de Estado empresario. Invitamos a instalarse en la mesa a su moderador, Néstor Chimabukuro, y a los panelistas que la acompañan. Arturo Vázquez Cordano, Carlos Villanueva, Alberto Caraimpoma Arroyo, Nikitza Chávez Atapoma y William Villalobos. Néstor Chimabukuro es socio de SMS Grau en el área de Administrativo y Regulación. Se especializa en Derecho Administrativo, Regulación de Mercados Regulados, especialmente en el sector electricidad, contratación pública, procesos contenciosos administrativos y procesos de promoción de la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. Es abogado por la PUC, con maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado en la Universidad de Piura y un diploma en Derecho a la Energía por la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas. Arturo Vázquez Cordano es socio senior y director de investigación en Gerens, profesor de Economía en la PUC, ex viceministro de Energía del Perú, PhD. Asimismo, ha sido gerente de estudios económicos de Ocinermim, presidente del Grupo Distrilos, director de Ociptel y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia en Indecopi. Carlos Villanueva, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Ciencias Jurídicas y en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana Ciudad de México, candidato a doctor en Derecho por la misma universidad, profesor de posgrado en la maestría en Derecho Administrativo y en Derecho de la Universidad Panamericana, profesor invitado en el posgrado de la Universidad Externado de Colombia, conferencista invitado en diversas universidades de Colombia, Chile, Ecuador, España, Perú y Venezuela. Miembro ordinario del FIDA, miembro fundador, integrante del comité directivo y coordinador del anuario de ACIDE. Alberto Caraimpoma Arroyo, profesor principal en la PUC, doctor en Derecho, con maestría en Economía y Regulación de Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona, miembro del Consejo de Facultad de Derecho de la PUC y del comité directivo de la maestría en Derecho Administrativo, coordinador del programa de especialización en Derecho Administrativo de la PUC, Grupo de Investigación en Derecho Administrativo GIDA de la PUC, de la CIER y ACIDE. Ha sido asesor legal de Ocinermim, PUC y presidente de Comisión de Protección al Consumidor 3 de Indecopi. Nikitza Chávez Atapoma, abogada graduada en la PUC, magíster en Regulación de los Servicios Públicos por la citada universidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, con expertise en materia de hidrocarburos, gestión regulatoria, ambiental y gestión pública. Ha sido ponente en diversos congresos sobre la industria extractiva y profesor en cursos de especialización y posgrado en ESAN y Universidad del Pacífico sobre temas de petróleo y energía. Por último, William Villalobos, abogado y consultor internacional en regulación y políticas públicas, máster en regulación y competencia por la Universidad de Valladolid, máster en Derecho Constitucional por la UNED Madrid. Ha liderado relevantes proyectos en Centroamérica y Caribe de energía, movilidad y telecomunicaciones. Reconocida en 2024 y 2022 como Energy Lawyer of the Year. Expresidente de ACIDE, miembro del panel de expertos de CRIE, miembro del Comité de Disputas del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Norteamericana Costarricense. Además, es coautor de varios libros de regulación, Derecho Energético y Administrativo. Concedemos la palabra al moderador, Néstor Chimabukuro, para conducir este panel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias en primer lugar al comité directivo de la CIDE y así al comité científico. Ya, perfecto. Ahora sí. Perdón. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer mucho al Consejo Directivo, al Comité Directivo de la CIDE y al Comité Científico también por darme la oportunidad de poder compartir
este panel, el panel 3, en la cual me llena de mucho orgullo y satisfacción de poder conversar con estos panelistas que han sido presentados de lujo, ¿no? Respecto a las materias que nos toca compartir. De hecho, pues, ya para entrar al tema de fondo, hemos tenido justamente el primer panel del día de hoy. Ha sido muy interesante escuchar las palabras de Jesús Tamayo, de hecho, el director de de Electroperú, ¿no? En la cual, pues, en la realidad del mercado eléctrico peruano tenemos un mercado en la cual, pues, la actividad empresarial del Estado está posicionada, o tenemos bastante actividad en la actividad de generación y distribución. De hecho, pues, de acuerdo a los números del COES, de Ocinermin, casi el 52% de la energía hidroeléctrica que tiene como principal fuente de generación, tenemos a Electroperú justamente con un gran porcentaje justamente dentro de este mercado. Y de hecho, pues, en el segmento de distribución, más allá de Luz del Sur, más allá de Plus, más allá de Electrodunas, en provincias tenemos bastantes empresas de distribución que son empresas públicas, ¿no? Bajo el holding de FONAFE. De hecho, pues, esto nos invita a reflexionar también acerca de las recientes modificatorias de la ley que modifica la 2832, que, como bien dijo Walter Schuto, y también comparto con su opinión, que es una de las reformas más importantes del sector eléctrico en los últimos años, ¿no? De hecho, pues, es un desafío de cómo las entidades públicas, porque entiendo que las entidades privadas tienen mayor recepción a esas modificaciones, estos cambios, ¿no? Con todos los bemoles que puede traer consigo esta modificatoria y con los proyectos normativos en nivel reglamentario que está ahorita en elaboración por parte del Ministerio. Bueno, ya tiene una propuesta de reglamento, ¿no? Pero de hecho, pues, el desafío está justamente en la actividad empresarial del Estado, que de alguna u otra forma realiza actividad de energía, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, ¿no? Como ustedes ya saben, vamos a realizar una pregunta general justamente para cada panelista, ¿no? En la cual tienen 5 minutos para poder comentar, respondernos y compartir sus experiencias justamente respecto a cuál debería ser el equilibrio más adecuado entre mercado y Estado para garantizar seguridad energética, sostenibilidad y acceso equitativo en los próximos años. Le cedo la palabra a Arturo Vázquez. Muchas gracias, Néstor. Un saludo a toda la audiencia el día de hoy en esta conferencia de ACIDI y también un agradecimiento a los organizadores por invitarme y compartir con estos distinguidos profesionales este panel. Bueno, o sea, ¿cuál debe ser el balance? No se ha venido discutiendo, ¿no?, a lo largo de la mañana sobre este tema, ¿no? Y el asunto está en posicionar el debate en 3 elementos históricos, creo yo, ¿no? Acá en el Perú tuvimos una década de los 90, donde tuvimos 2 grandes normas que promovieron el mercado y la competencia a través de la ley, ¿no?, de concesiones eléctricas y la ley orgánica de hidrocarburos, ¿no?, apostando, ¿no?, por un esquema de promoción privada y con un modelo de Estado regulador, donde se crea entidades reguladoras como Cinermin, ¿no?, y para establecer un marco de supervisión y regulación bajo un enfoque con un Estado pequeño, pero muy tecnocrático y muy eficiente. Pero en la década del 2000, y yo diría desde el año 2004 hasta la fecha ha habido un retroceso, ¿no?, porque ha venido el tema de Petroperú y el fortalecimiento de empresas estatales. O sea, de dejar este enfoque de Estado regulador hemos pasado a un Estado empresario mucho más fuerte, ¿no? Acordémonos que en el 2004 se da esta famosa ley de fortalecimiento de Petroperú que reintrodujo el rol empresario, ¿no? Y también, ¿no?, se introduce el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, como un esquema, ¿no?, yo diría de segundo mejor, para establecer mecanismos de gobierno corporativo en las empresas eléctricas del Estado. Ahí estaba Electroperú que comentabas y las distribuidoras eléctricas como Distriluz, donde estuve un tiempo ahí en su directorio. Y viene el desafío complejo del rol del Estado, ¿no? Con la refinería de Talara aparece el problema de riesgo fiscal, ¿no?, y las distorsiones por la politización en el mercado energético, ¿no? Entonces esa es una fase, yo creo que es bastante delicada para el tema de la inversión privada, porque
Al momento que el Estado incrementa su rol empresario, se genera un efecto de desplazamiento, usualmente, ¿no? Lo que llamamos en economía el efecto crowding out, un desplazamiento debido a la participación del Estado, ¿no? Y además también el riesgo político que eso trae. Y finalmente, lo dijo Néstor, estamos en una etapa 2025 con esta ley 32249, que está promoviendo la entrada de fuentes renovables, ¿no? Mediante el esquema de bloques horarios, pero que está descuidando mucho el tema de la confiabilidad energética, ¿no? Porque si bien es cierto, las energías renovables han estado entrando, me parece muy bien, para diversificar la matriz energética, están entrando, ¿no?, sin tener una adecuada incorporación con servicios complementarios o sistemas de almacenamiento. Y hemos visto experiencias en otros países que sin esos sistemas eléctricos especializados podemos tener muchos riesgos, ¿no? Como el caso del apagón en España, por ejemplo. Y además también, para ir redondeando la idea, tenemos que tener en cuenta el asunto de la intervención que trae el reglamento que se ha aprobado, ¿no?, como una prepublicación en donde se incrementa, digamos, la participación del Estado en la toma de decisiones, como por ejemplo estableciendo planes, ¿no?, de licitaciones supervisados por el Estado a través de Osinarmin, ¿no?, cosa que es algo extraño dentro de nuestro marco de competencia, porque en realidad deberían ser los distribuidores los que establezcan sus planes y el regulador hacer una supervisión, ¿no?, que sería ex post, más que una intervención directa, ¿no?, lo cual, como les comentaba, está llevando a una posición desequilibrada. Yo pienso, Néstor, de que las posiciones deberían ser, no irnos ni al Estado empresario puro, ni a la desregulación absoluta, porque en realidad ambos polos son bastante riesgosos, ¿no? Una desregulación absoluta podría generar efectos en el consumidor y además también, ¿no?, en el sector hidrocarburos eso ha llevado de repente a incrementar la informalidad o las actividades ilegales. Y por el otro lado, un Estado empresario genera muchos problemas por la politización de las decisiones y el problema de la falta de inversión y además también el asunto del riesgo fiscal, ¿no? Ahora tenemos el caso de Petroperú, que el Estado le ha prestado más de 4.000 millones de dólares y el asunto está en que cuándo devolverá el dinero. Salió un decreto de urgencia el año pasado estableciendo incluso una moratoria a los pagos, incluso una condonación, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Entonces, ¿no?, para terminar esta idea, yo lo que pienso es que tenemos que pasar a un esquema donde promovamos la competencia y podamos volver a un modelo de Estado regulador y recuperar la posición técnica de las entidades reguladoras como Indecopi o Sinarmin, y también en el lado de la supervisión el tema ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos promover inversiones, pero con reglas racionales y responsivas, como propone la OCDE, ¿no? Ahora tenemos un esquema muy punitivo, ¿no?, en donde por cualquier cosa cae un PAS, ¿no? Y ahí viene el gran problema, ¿no? No hay un espacio, ¿no?, como hay en otros países, en donde se manden observaciones por parte del supervisor o regulador y las empresas tengan un espacio para el cumplimiento. O sea, no hay un enfoque de regulación por cumplimiento, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Claro, yo sé que los reguladores actúan bajo el marco del derecho administrativo, entonces tendríamos que plantear de repente un cambio en la ley de procedimiento administrativo para consolidar la visión de regulación responsiva. Otro tema es el Estado debe ser un árbitro y garante de la confiabilidad energética. Debe establecer planes de inversiones vinculantes, como se ha hecho en el tema de línea de transmisión eléctrica, que ha sido muy buena esa experiencia, que el COES muy bien maneja, pero también deberíamos pensar en un esquema para el sector hidrocarburos donde la planificación indicativa se ha perdido. Hace años que no se publican planes, ¿no?, referenciales de hidrocarburos, entonces no sabemos los agentes económicos que va a hacer el ministerio. Y políticas inteligentes para la transición energética, que el Estado promueva regulaciones neutrales para que puedan entrar todas las tecnologías sin generar distorsiones o subsidios, o riesgos a la confiabilidad energética, ¿no?, como hablaba de las energías renovables que necesitan tener un acompañamiento con sistemas de seguridad. Eso es. Muchas gracias, Arturo. Y de hecho, pues compartimos tu posición respecto
a lo que es lo que mejor sabe hacer el Estado, ¿no? Un Estado supervisor, un Estado que efectivamente pues, se encargue de promover y garantizar justamente las inversiones en el sector eléctrico y de hecho poner sobre la mesa nuevamente el principio de subsidiariedad. De hecho, pues, en el Perú tenemos casi todas las empresas de distribución de energía eléctrica en provincia son empresas públicas y muchas de ellas tienen pues, muchos déficits en ejecutar justamente su presupuesto. De hecho, pues, Contraloría, de hecho, las oficinas de control institucional están justamente supervisando, fiscalizando y auditando cómo se viene ejecutando justamente los planes de inversiones en transmisión y, de hecho, pues, también otras inversiones para llegar a los indicadores. Justamente como comentaba en la mañana, más temprano, Mario González decía, uno de los principales retos que tienen las distribuidoras, por lo menos en Lima, es los smart grid, ¿no? Y hasta qué punto justamente las nuevas tecnologías, esas redes inteligentes, ¿no? O incluso justamente los medidores inteligentes podrían llegar justamente a estas empresas distribuidoras ya a nivel nacional, ¿no? Que sea una realidad no solamente en Lima, sino también de manera descentralizada, ¿no? Es muy importante y gracias por tus apreciaciones, Arturo. Ahora, desde una perspectiva internacional, Carlos Villanueva nos puede compartir sus apreciaciones. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Quiero iniciar enviando mis saludos al Comité Directivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, a su presidente en funciones, el doctor Íñigo del Guayo, aquí presente, y por supuesto expresar mi agradecimiento a la organización que encabeza el doctor Diego Segarra y a su muy destacado equipo, encabezado por el doctor Karim Poma, mi querido amigo Ramón Guapaya, y a todo el equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha hecho un magnífico trabajo. Dicho lo anterior y a fin de sujetarme al tiempo concedido, debo empezar siendo un disclosure, como dicen los anglosajones. Dada el delicado momento que pasan las relaciones México-Perú por la impertinencia del gobierno mexicano, quiero mencionar que cualquier cosa que yo diga es exclusivamente referida a México. Por favor, no hagan inferencias de ningún tipo. El tema de desregulación y empresa pública desde el punto de vista mexicano. México es una anomalía constitucional en muchos sentidos porque, a diferencia del resto de América Latina, que ha generado nuevas constituciones desde los años 80 para acá, nosotros continuamos conviviendo con una constitución que data originalmente de 1917, pero que lleva más de 230 reformas, de tal manera que al día de hoy el texto constitucional vigente es un conglomerado de ideas diversas, ya que ha servido de marco para gobiernos estatistas, intervencionistas, gobiernos neoliberales y ahora nuevamente un gobierno que se proclama de izquierda, pero que en realidad es estrictamente estatista. Después de la crisis de los años 80 que afectó a México, se trató de hacer un proceso de reforma administrativa que disminuyera significativamente la dimensión del aparato burocrático, particularmente del sector empresarial estatal, y hoy hemos dado una reversión en ese sentido, de tal manera que, para darles una numeralia, de acuerdo con el más reciente reporte o relación de empresas que conforman la Administración Pública Federal Paraestatal, existen en México 199 entidades públicas. Dentro de ese universo, específicamente bajo la categoría de empresas de participación estatal mayoritaria, existen 69 entidades que se abocan a participar en los sectores de banca y seguros, aeropuertos y trenes, puertos marítimos, turismo y líneas aéreas. Ya específicamente en el sector energético, por parte del sector público existen al día de hoy 13 empresas bajo la categoría de empresas públicas del Estado. Esto forma parte de una contrarreforma realizada por la administración pública anterior, que, como dice Mario, puso en su célebre novela del Gato Pardo, que todo cambie para que todo siga igual, porque de alguna manera el diseño del sector energético mexicano, particularmente hidrocarburos y electricidad,
está convenido en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, con el TEMEC vigente, que está a punto de renegociarse, de tal manera que los márgenes de maniobra técnico-jurídicos son limitados, pero pesa más en este momento el concepto ideológico. Entonces, históricamente, desde su creación, las empresas energéticas Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad fueron creados como bajo la categoría de organismos descentralizados. Es decir, si bien no tenían una estructura jurídica empresarial, desarrollaban actividades de contenido económico. Posteriormente, a partir de la reforma de 2013, se convierten en algo que le denominaron empresas productivas del Estado. Yo siempre dije que en esa denominación había dos mentiras en tres palabras. Ni eran empresas, ni eran productivas, lo único cierto es que eran del Estado. Ahora, con el cambio de orientación ideológica, con la administración que ingresa al gobierno mexicano a partir de 2018, pues les parece poco deseable o no va acorde con sus planteamientos ideológicos el que el sector privado participe en el sector energético, sino que debe haber una prevalencia del Estado, pero que además esta debe ser sin fines de lucro. Entonces, lo que optan es por un cambio cosmético y cambian el concepto de empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado, que no forman, si bien forman parte de la Administración Pública Federal paraestatal, no se rigen por las normas que aplican a esta, sino que se les permite un cierto margen de maniobra para actuar como empresas, sin embargo, no están sujetas plenamente a derecho privado. De estas 13 empresas, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, incorrectamente porque ya no existen, permítame referirme a lo que sí existe, la Comisión Federal de Electricidad tiene un total de 5 empresas filiales, es así, sujetas a régimen de derecho privado. Estas serían, en mi opinión, las únicas entidades de propiedad pública que podríamos considerar propiamente empresas, tanto por su finalidad, que como bien ha reconocido el derecho comunitario europeo, realizan actividades económicas de interés general, pero además lo hacen bajo un régimen de derecho privado. Fuera de eso, debo señalar que la Constitución mexicana, lamentablemente, dada su antigüedad, no recoge el principio de subsidiariedad. Entonces, el límite entre la actividad privada y la actividad pública es muy difuso, queda sujeto a la determinación política del momento. En un régimen de derecho sujeto a una estricta y efectiva división de poderes y sujeto a una tutela jurisdiccional efectiva, esto no sería problema, pero cuando desde la política se manipula esta división de poderes y se debilita, cuando se tiene un Congreso sumiso y un Poder Judicial controlado, sí resulta muy difícil delimitar los límites. Y aquí, como administrativista, quiero traer, usted me indica por favor en qué momento corto, quiero traer a la vuelta, a traer a cuenta el concepto de interés general. ¿Cuál debe ser el límite de la participación del Estado? Bueno, tanto Estado como sea necesaria, tanta competencia como sea posible. Es decir, se debe aplicar a rajatabla el principio de subsidiariedad. Tratándose de actividades que revisten un interés general, hay que reconocer que el sector privado va a participar hasta donde le resulte rentable. Y si se considera que subyace, como decía la doctrina tradicional de los servicios públicos, una necesidad de interés general que resulta políticamente relevante satisfacer, es obligación del Estado intervenir para garantizar su adecuada y pertinente atención. Hasta aquí lo dejaría para no absorber más tiempo. Muchas gracias, Carlos, por tu experiencia y justamente compartirnos justamente lo que pasa en México. Y en verdad tengo mucha curiosidad de cómo justamente hablando de una actividad empresarial ya ideologizada, ¿no? Se puede controlar los índices de calidad, ¿no? Lo que conversábamos hace unos minutos, ¿no? Con los indicadores de calidad justamente con los usuarios, ¿no? Siendo el Estado justamente regulador, promotor, todo, ¿no? Bueno,
Siguiendo con el panel, le cedo el uso de la palabra a Nikitza. Muy buenas tardes con todos. En principio quisiera agradecer a la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía por la organización y a la Pontificia Universidad Católica, a la Universidad Externado de Colombia y a los organizadores por tan impecable organización del presente evento y también por el honor de estar con altos profesionales en el panel. Hoy yo justamente la pregunta que nos hacía Néstor sobre seguridad energética, es muy importante, creo que cuando hablamos de seguridad energética, hablar también de la política energética nacional, que básicamente tenemos 3 pilares, que es el de equidad energética, sostenibilidad y propiamente seguridad energética, para que poder tener un acceso equitativo de la energía. Y no podemos dejar de hablar de seguridad energética sin hablar de infraestructura. Y ahí me voy a detener un poquito para comentarles sobre uno de los sectores en los que yo estoy, que es el sector de GLP, que es un sector en donde últimamente se han sufrido muchos problemas en el tema de abastecimiento. El año pasado se han tenido aproximadamente como 80 días de problemas de oleajes anómalos, climatológicos, porque si una de las cosas que tenemos en el Perú es a veces muchos problemas climáticos y también hemos tenido problemas de conflictos sociales, lo que ha impedido poder tener un abastecimiento continuo. Más o menos aproximadamente tenemos que en el mercado de GLP el 30-40% viene de GLP importado y el 60% es producido en el mercado nacional. Entonces es muy importante el tema del abastecimiento continuo. Una de las cosas que ha hecho el Estado y una de las normas recientes ha sido la creación de la Agencia de Inventarios. Hablando un poco de el rol empresarial, coincido con nuestros panelistas en que el Estado debe actuar de manera subsidiaria. La creación de esta agencia todavía es muy reciente, todavía falta mucha regulación, pero creo que esta agencia fue previamente concebida como un rol más de gestor. Realmente cuando discutimos en todo el camino de la creación de esta norma tenía más un rol como el COES, pero finalmente lo que se aprobó en ley fue una norma donde se indica que el Estado va a gestionar infraestructura estatal, va a generar proyectos de almacenamiento. Entonces ahí habría que tener cuidado cuánta presencia va a tener el Estado y cuál va a ser su rol dentro del mercado, porque coincido con los panelistas que finalmente lo que se debe hacer es dar los incentivos regulatorios correctos para que sea la inversión privada que pueda generar mayor infraestructura, porque hoy tenemos un almacenamiento muy centrado en la costa peruana y hay muchas zonas que todavía, digamos, toda la zona de la sierra, selva, todavía no tiene gestión de almacenamiento. Y por eso creo que finalmente el Estado debería dar esos incentivos correctos para que sea el privado que pueda realizar las inversiones. Coincido también, como dijo Arturo, que finalmente el Estado debería quedar en un rol técnico, supervisor, con reglas claras. Lo que más necesita el privado es mayor predictibilidad para que pueda generar las inversiones. Muchas gracias. Gracias, Nikitza. De hecho, pues, es interesante lo que comentas y acá más que nada necesitamos justamente un Estado promotor y que garantice justamente las nuevas inversiones. De hecho, pues, el subsector de hidrocarburos pasa una tremenda depresión y de hecho, pues, más que nunca se necesita justamente una predictibilidad en tanto a la promoción justamente y garantías a las inversiones y respecto a la GLP, a los hidrocarburos líquidos, cuya logística, justamente la cadena logística de abastecimiento en provincias es casi nula o imposible justamente de implementar, ¿no? Bueno, ahora siguiendo con el panel, les doy la palabra a William Villalobos.
Gracias, muy buenas tardes a todos y nuevamente, como lo dije anteriormente, el agradecimiento a todos los organizadores. Miren, esta pregunta la estuve reflexionando en las últimas 2 semanas porque vengo un poco escéptico de lo que hemos venido entendiendo por regulación y quizá yo creo que va siendo hora de apartarnos de la opinología regulatoria y volver a las bases y fundamentos de algunas cosas. El primer error en que incurrimos en este parteaguas, si queremos más liberalización o un Estado cada vez más interventor, es que tuvimos que darnos cuenta que la transición energética no es el maná que cae del cielo, no tiene un costo, hay que pagarle y la paga el usuario y se paga con impuestos, ¿verdad? Y algunos dirán, bueno, podemos subsidiarla, sí, pero igual la plata está saliendo de algún lado. Eso nos obliga a volver a las bases y ¿qué estamos entendiendo por regulación? ¿Verdad? Porque antes de primero de pensar si queremos un Estado empresario metiendo las narices en lo que no le corresponde o dejando todo a las manos del mercado, ¿qué estamos entendiendo por regulación? Y si estamos entendiendo por regulación como una forma de intervención del Estado sobre actividades económicas, pues entonces, como dicen los mexicanos, despacio que es bolero, ¿verdad? Porque entonces eso obliga a con pinzas analizar toda la cadena de suministro y decir en qué eslabones el Estado debería replegarse, como bien lo dice mi amigo Carlos, y en qué otros el mercado debería tener una mayor participación. Y en el contexto en el que nos convoca estos 2 días de congreso, donde estamos hablando de la seguridad del suministro, vale la pena repensar cuál va a ser el rol que queremos de Estado. Y yo pensaría que el mercado puede ser bastante eficiente generando, pero no estoy tan seguro si el sector privado en distribución y en transmisión será tan eficiente como lo puede ser el Estado, más bien en esos 2 sectores, donde hay temas de especial cuidado que prestar. En los últimos 2 congresos de ACIDE yo he venido insistiendo de que el cuento de que sin transmisión no hay transición es una verdad a medias, porque tenemos que volver a las bases y es, sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión no va a haber ni transmisión, ni transición, ni nada. Y lo primero que ha quedado debiendo el Estado en este contexto es en brindar seguridad jurídica a las inversiones, en voltear los ojos a la estabilidad regulatoria que necesita el sector privado, que es el que está asumiendo el riesgo. Y aquí hay un elemento en donde sí vale la pena replantearse cuál debería ser el rol del Estado, y es en corregir los defectos en el rediseño de la política pública. Porque es que hoy decidimos apostarle a las renovables intensamente, pero mañana estamos satanizando el gas natural. Y después, como sucede en Costa Rica, un país altamente renovable, salen desde una cartera ministerial diciendo vamos a impulsar un proyecto de ley para prohibir la explotación de petróleo en Costa Rica, cuando no tenemos ni petróleo, ¿verdad? Entonces, los primeros defectos que hay que corregir desde el punto de vista del Estado es la planificación, ¿verdad? Y la politización de la planificación energética en un contexto de seguridad jurídica se vuelve importantísimo, porque son inversiones de largo plazo. De ahí que en este contexto yo creo que no creo que el Estado tenga que estar en todo, definitivamente no, pero tampoco creo que todo debemos dejarlo a mano del mercado, ¿verdad? Y me parece que en la cadena de valor, donde sí se vuelve muy eficiente el sector privado, es en el tramo de generación, pero en distribución y en comercialización, ahí el Estado sí tiene que estar muy activo, sobre todo porque en distribución es donde tenemos a los usuarios y es el que paga la regulación y es el que necesita de esos equilibrios adecuados para asegurar las condiciones que requieren en estos momentos la garantía del suministro, que es un tema que se vuelve importante.
De ahí que hay un elemento que también vale la pena repensar y es el rol del Estado en el acceso universal. No podemos olvidarnos que América Latina tiene todavía hoy sobre sus hombros 18 millones de personas sin acceso al suministro eléctrico. Y ahí el Estado todavía tiene mucho por hacer en voltear la mirada hacia los sectores más vulnerables, en donde no necesariamente ni la desregulación ni una liberalización automática de mercado va a pensar en esas poblaciones. Y lo dejo acá para una segunda intervención. Muchísimas gracias, William. Y de hecho, pues, tomo nota de tu reflexión, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por regulación? Y de hecho, acá en el Perú, justamente se habla de regulación al rol que tiene Osindermin justamente de fijar tarifas, fijar precios ante situaciones anticompetitivas, ¿no? Sin embargo, has dicho algo que también ocurre en el país, ¿no? En la cual, pues, el sector distribución por lo que está sometido justamente a una gran fiscalización y una gran supervisión justamente de indicadores de calidad en todo sentido, ¿no? Y son procedimientos técnicos muy antiguos también, y creo que es la oportunidad justamente para replantear algunos conceptos justamente en pro del usuario y también generar el equilibrio con la empresa prestadora de servicios. De hecho, pues, algo que se conversó en el panel número 1 y de hecho, pues, nos invita justamente a reflexionar si todavía sigue vigente o se tiene que generar algún tipo de actualizaciones al sistema empresa modelo, ¿no? O los sistemas económicamente adaptados, ¿no? Justamente que son los pilares o es la base justamente de la regulación, por lo menos del sector distribución, que tiene mayor contacto con el usuario, acá en el Perú con los usuarios regulados, ¿no? Que son por lo general los usuarios domiciliarios que generalmente, pues, son los que de alguna otra forma son los que más afectados en el tema de la prestación del servicio. Ahora, y finalmente, para concluir la primera parte del panel 3, le cedo la palabra a Alberto. Muchas gracias, Néstor. Gracias a todos y principalmente a los colegas que se han desplazado de distintos países. Esperemos que este congreso, que lo hemos organizado con mucho cariño, sea no solo fructífero para CIDE, sino para que ustedes se lleven una grata experiencia. Muchas gracias por su visita. Y bueno, el Estado, ¿qué hacemos con el Estado? Lo queremos evitar, pero creo que resulta inevitable, ¿no? El Estado va a estar y creo que hay que volver a las raíces. En la mañana se hablaba de la importancia de las ciencias económicas y de la ingeniería y conversamos con el ingeniero Dagmer, que es ingeniero y ha sido presidente de los Osindermin. Le decía, el derecho también tiene un factor relevante, ¿no? Porque ¿de qué serviría que tengamos técnicamente las cosas claras si luego al momento de trasladarlas a la regulación una coma puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de regulación, no solo hablamos de derechos, sino también, y creo que lo han abordado de alguna manera los colegas, también de política, ¿no? No olvidemos la política, porque puede tener mucha injerencia en diseños regulados desde una perspectiva económica, técnica, jurídica, y una decisión política puede terminar malogrando todo. Yo quiero recordar dos cosas muy puntuales en aras al tiempo. Distinguir el tema de regulación, que en el caso peruano, a diferencia de las experiencias de otros países, tenemos en la Constitución, en el régimen económico, partimos con el artículo 58, libre iniciativa privada. Es digamos, el centro, la clave, fomento de la competencia, pero sin dejar y sin descuidar el rol del Estado, ¿no? Y el Estado, en el artículo 60, esto por un tema de predictibilidad y seguridad jurídica, se le permite ingresar. Entonces, cuando hablamos de regulación, en el caso energético, creo que, haciendo mención a estas etapas que ha hecho referencia Arturo, creo que tenemos un antes y un después. Antes de los 90, un Estado monopólico, una sola empresa, y luego la regulación que ha traído muchos beneficios. Pero luego advertimos dentro de esta etapa otras etapas, ¿no? Yo creo que debe quedar claro que en el caso del sector energético tenemos una regulación, se quiso apostar por la privatización, que ojo es distinto, ¿no? Liberalización, que es abrir el mercado,
apostar por la competencia de la privatización y no tienen necesariamente que ir de la mano. Y en el sector eléctrico, por ejemplo, en el caso peruano, tenemos participación de actores privados y de actores públicos. Y de hecho, puede darse la posibilidad de actores mixtos también, de empresas mixtas, ¿no? Que no se aprovecha. Ahora, yo siempre pongo el ejemplo de otros sectores, no solo en el sector energético, porque la idea no es apuntar solo al privado, solo al mercado. Miren cómo está el transporte en Lima y en el Perú, porque apostamos solo por el privado, sin que el Estado planifique, sin que el Estado regule, y tenemos ese caos. Y luego tenemos en el Perú también el sector agua, donde, a diferencia del sector transporte, todo es Estado. Empresas públicas, políticas, y hay una especie de búsqueda del sector privado y no lo logramos. Esos dos extremos definitivamente son malos. Yo creo que el punto de equilibrio está en cuánto debe participar el Estado, planificación, a largo plazo con seguridad jurídica para los privados en la regulación. ¿Y qué debe aportar el privado? Y aquí, cuando estoy hablando del privado, incluidas las empresas, también públicas, pero como empresas con fin lucrativo, ¿no? Con las mismas reglas que se deben aplicar al privado. Vale decir, si hay competencia desleal, hay actividades que el Estado involucra, por ejemplo, en temas que están afectando a la libre competencia, debería irse contra esos operadores, ¿no? En ese sentido, el privado lo que debe aportar es eficiencia, lo que estamos hablando, transición energética, inteligencia artificial, digitalización. Y claro, aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que el Estado, cuando es empresario, puede estar a la par del privado? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, porque no vamos a poder privatizar las empresas, al menos en los contextos que estamos viviendo en la región, es muy difícil. ¿Cómo hacemos para fortalecer a las empresas públicas y que éstas actúen como operadores públicos? Y ojo, y con eso termino, en el artículo 60 de la Constitución, no olvidemos que no solo se regula el principio de subsidiariedad, que yo digo que ya en el caso peruano no es un principio, es la regla de la subsidiariedad, sino también se establece en el tercer párrafo que tanto las empresas públicas como privadas están sometidas y están reguladas por el principio de igualdad. O sea, vale decir que en un contexto de mercado, cualquiera de las dos que cometan infracciones deberían ser sancionadas. Si se cumpliese con esa regla, creo que podríamos ayudar al Estado empresario para que sea tan eficiente como las empresas privadas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Alberto, por tus interesantes comentarios y conclusiones. De hecho, pues, el Perú necesita justamente institucionalidad, una política muy clara respecto a la regulación y también predictibilidad regulatoria, ¿no? Y sobre todo, pues, de que efectivamente a nivel de actividad empresarial del Estado tenemos un buen grupo de empresas de FONAFE que de hecho pues tienen clientes libres, ¿no? De hecho participan justamente en el mercado de contratos y es plausible, pero consideramos pues que efectivamente podríamos hacer más y de hecho pues creo que FONAFE como holding podría generar incentivos y como dices Alberto pues generar que la actividad privada pues de alguna otra forma coadyuve a que la actividad empresarial también pueda estar en las mismas condiciones comerciales, ¿no? Bueno, ahora pasamos de manera muy rápida, nos hemos pasado unos minutos, a la segunda parte del panel 3, que básicamente son preguntas muy puntuales a cada uno de los panelistas, en las cuales tienen 3 minutos para responder cada una de estas de acuerdo a su experiencia. Empezamos con Arturo Vázquez. ¿Cómo cree que debería replantearse la relación entre Estado y mercado eléctrico y del sector eléctrico en general, teniendo en cuenta las últimas reformas? Muchas gracias por la pregunta, que es realmente muy importante en el tiempo actual, ¿no? Las últimas reformas ya las comentamos, están desplegadas en la Ley 32249, que ha modificado la Ley 28832, una norma muy importante. Ahí el desafío es equilibrar esta dinámica de mercado
con el rol del Estado, ¿no? En el reglamento que se ha prepublicado se establece, desde mi punto de vista, una excesiva intervención burocrática, ¿ya? Porque se establecen esquemas de sobreregulación asociados a la compra de energía, cuando nuestro marco eléctrico siempre ha promovido la competencia en generación, lo que tú comentabas, Alberto, ¿no? También lo comentó William, ¿no? El segmento de generación es un segmento muy competitivo y los costos que deben entrar, digamos, en los mecanismos de licitación deberían ser eficientes y asociados a la competitividad, ¿no? Pero por esta iniciativa que hablaba William de querer incorporar energía renovable, digamos, de una manera, digamos, acelerada, ¿no? Se ha distorsionado el esquema de la satisfacción de la seguridad energética a las 24 horas al mínimo costo. Ahora vamos a tener bloques horarios de solo energía que puede generar un riesgo. O sea, podemos tener escenarios en donde el regulador falle en el establecimiento de la compra de energía de un distribuidor y después van a tener que estar buscando potencia basada en diésel muy cara. Y eso nadie lo está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí merece una corrección esa parte del reglamento para poder balancear el rol del Estado en ese esquema de mercado. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer, Néstor, es establecer un esquema de supervisión ex post, ¿no? Y que sea el distribuidor el que diga qué es lo que tiene que contratar para satisfacer sus bloques horarios. El otro problema que yo veo es un rediseño en las reglas de juego para garantizar la seguridad energética. Estamos en plena revisión del reglamento de servicios complementarios, debido a que la ley 32249 ha creado un mercado de servicios complementarios. Y ha habido hace poco un seminario que organizó el Banco Mundial, ¿no? Acá en Lima, respecto a este esquema, invitando a un montón de expertos, ¿sabes? De Brasil, de Estados Unidos, muy interesante. Yo rescato dos ideas de ese esquema, ¿no? No todos los esquemas de servicios complementarios como la regulación primaria de frecuencia o la respuesta de rápido arranque van a tener que ser por mercado, porque si necesitamos obligaciones, eso no se puede cambiar. Y algunos esquemas de servicios complementarios podrán ir al mercado. Esa fue una de las conclusiones. Entonces ahí falta que se establezca el reglamento, no lo tenemos todavía el reglamento, estamos esperando que se prepublique para poderlo comentar. Y finalmente, para ir terminando, ¿no? Concordamos, yo creo que con todos los panelistas, ¿no? El Estado debe ser un árbitro con visión de largo plazo, ¿no? E intervenir en donde sea estrictamente necesario bajo el principio de subsidiariedad, ¿no? En el esquema de FONAFE, ¿no? Podríamos tener mejoras, ¿ya? Ahí tenemos distribuidoras eléctricas, ¿no? Algunas de ellas yo las he presidido en su momento en el grupo Istriluz. Y lo que veíamos es que con un buen gobierno corporativo estas empresas pueden funcionar y más bien generan utilidades, ¿no? O sea, solo el grupo FONAFE aportaba al Estado más de 700 millones de soles entre impuestos y utilidades. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar ahí? Yo creo que el caso colombiano es muy bueno. Hay que corporativizar las empresas, incorporar capital privado, un porcentaje. Nuestra norma dice que hasta el 49%. Y por encima del 30+1, las empresas eléctricas distribuidoras pueden tener mayores grados de flexibilidad. No te estoy diciendo privatizar el 100%, pero eso ayudaría a mejorar el gobierno corporativo. Otro tema que les puedo comentar es poner por delante siempre al mercado como asignador de recursos hasta donde los límites de ese mercado funcionen. Y de lo contrario, hay que establecer un esquema donde el Estado puede establecer algún tipo de intervención, ¿no? En el caso de los servicios complementarios es clave porque si tenemos mucha intermitencia renovable o tenemos problemas con los ciclos hidráulicos, vamos a tener, como ya lo vimos en el 2023, 2024 en el Perú con el fenómeno del Niño, vamos a estar quemando diésel, ¿ya? Y eso va a disparar las tarifas eléctricas. Y finalmente, deben crearse espacios de colaboración, en realidad intercambio de ideas entre el regulador, los operadores y las empresas, ¿ya? Porque a veces las reformas las quieren hacer desde solamente una óptica burocrática y no se incorpora a los actores que van a ser regulados. Eso es parte también del análisis de impacto regulatorio. Entonces yo finalmente digo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, que no es bueno tener ni mucho Estado empresario ni mucho mercado. Pero lo que yo sí pienso es que tiene que haber reglas de gobernanza claras, predecibles, para que la inversión se desarrolle.
Les voy a dar un último ejemplo, lo que está pasando en la distribución eléctrica y el gas natural, donde hay mucha discrecionalidad regulatoria, ¿no? Acabamos de ver procesos regulatorios en donde ha habido problemas en el reconocimiento de los costos que se tienen que establecer para la fijación de tarifas. Entonces yo pienso que de repente el modelo hay que cambiarlo en lo que es distribución eléctrica, pasar al modelo de repente español que tiene un esquema de revenue cap con algún esquema de eficiencia incorporado. Nuestro modelo empresa modelo puede llevar a mucha discrecionalidad, tanto en gas, lo hemos visto, como en las distribuidoras eléctricas. Y el último tema es el gas natural, ¿no? El gas natural es el complemento de la transición energética. Ahora todo el mundo está buscando gas en todas partes, porque tenemos problemas con las líneas de transmisión, la intermitencia, necesitamos reserva rotante, necesitamos ¿no? inercia que vienen de los generadores hidráulicos o los generadores de gas natural. Entonces acá en el Perú lo que está pendiente, ¿no? es promover un plan de desarrollo del gas natural, ¿no? Y acá en el Perú el gas natural arrastra GLP, porque yo siempre digo, el GLP es el combustible olvidado de la transición energética, ¿no? Otro combustible importante, el segundo de menores emisiones de la lista del Ministerio del Ambiente, y no se han establecido un plan para el GLP tampoco, que sale de camisea y paga regalías, paga un montón de dinero al Estado. Entonces tiene que haber una articulación con el sector hidrocarburos también. Perfecto, muchas gracias Arturo. Y de hecho pues la ley 322/49 que crea este mercado de servicios complementarios, pues hay algo bien interesante y a la vez preocupante, que es que efectivamente aquellos agentes o actores que brinden servicios complementarios van a necesitar un título habilitante. Y justamente ese título habilitante es un título de intervención que tiene el Estado justamente para supervisar, fiscalizar y regular. Y ahora la pregunta es, oye, ¿qué tipo de título, permiso, autorización, licencia o concesión? No lo sabemos y de hecho pues estamos esperando con muchas expectativas su reglamentación y sobre todo quién lo fiscaliza y quién lo supervisa, porque el reglamento o ese artículo especialmente habla justamente de que se va a tener que brindar en un ambiente, un entorno competitivo. Exactamente, ¿no? Y de hecho, pues ya para cederle la palabra a Carlos, creo que lo que necesita justamente las empresas distribuidoras o las empresas que se dedican al sector de energía del holding de FONAFE, de hecho, pues es ejecutar este buen gobierno corporativo, ¿no? De hecho, pues en nuestra experiencia nos ha pasado de que hay muchas empresas que de alguna otra forma tienen el presupuesto, pero no tienen la capacidad para poder gestionar la inversión. Está sujeto pues a un sistema administrativo muy rígido, como es el sistema nacional de abastecimiento, pasa por la ley de contratación del Estado, tener el presupuesto aprobado, y de hecho pues ello trae consigo pues que se posterguen la ejecución de las inversiones. Creo que teniendo esas herramientas corporativas, corporativizar más estas empresas, creo que va a servir de mucho para el crecimiento. Ahora, Carlos, a partir de tu experiencia, ¿cómo cree que debería replantearse o regularse la relación entre Estado empresario y mercado eléctrico? Muchas gracias. Quiero ofrecer una disculpa en mi intervención anterior, omití saludar a mis colegas del panel. Un saludo muy, muy afectuoso. Y bueno, antes de responder a la pregunta que nos hace el moderador, quisiera referirme al comentario que hizo mi querido amigo William. Hay que saber qué es regulación. Bueno, hay que leer al doctor Íñigo del Guayo, al profesor Guapaya y al profesor Luis Ferné. Ahí podemos encontrar los elementos suficientes para entender en su justa dimensión dónde debemos ubicar la regulación los abogados, dado que no se trata de un concepto netamente jurídico, sino importado de la economía. Ahora, para responder a su pregunta, Estado y mercado eléctrico mayorista. Bueno, es que ahí ya partimos de una toma de decisión previa, o sea, para que exista un mercado eléctrico mayorista, tiene que haber una decisión del Estado yo no sé si desregular, porque el sector eléctrico, el sector energético no se puede desregular. Es un sector que puede ser liberalizado, pero dada la importancia de las actividades que lo conforman, tiene que ser un sector regulado. Entonces, ¿cuál debe ser la posición del Estado frente al mercado? Neutral. Si vamos a liberalizar el sector y vamos a adoptar un modelo, como nos comentaba por la mañana el doctor Del Guayo, similar al de las public utilities o al modelo anglosajón, presupone la existencia de un regulador que debe ser independiente, autónomo y técnicamente solvente, ajeno a las decisiones políticas.
Pero además me parece también que aquellos agentes económicos que acepten jugar en estos mercados liberalizados, sujetos a regulación, que si bien tienen todo el derecho a reclamar certeza jurídica, deben entender que en los sectores regulados, la certeza jurídica no puede entenderse como la confianza legítima de la que hablábamos antes, porque como bien señala en su obra sobre regulación el doctor Del Guayo, la regulación, y como decía la doctora Merino esta mañana, la regulación por su propia naturaleza es cambiante. Ahora, ¿cómo debe cambiar? Como dice el doctor Del Guayo, en una amplia y abierta discusión entre el regulador y los agentes económicos que participan en el mercado. Es decir, los cambios de la regulación no deberían provenir de cambios en la política pública, sino de las necesidades de los agentes para el cumplimiento de los objetivos de política pública que se han señalado para ese mercado. Hasta aquí lo dejaría para no abusar del tiempo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, de verdad el tiempo está que nos presiona el tiempo. Para Nikitza, ¿qué reformas o implementaciones normativas serían necesarias para que el GLP acompañe a la transición energética? Gracias, Néstor. Voy a un poquito a traer a colación el último mensaje de Arturo, hablando del proceso de transición energética, muy importante. No debemos olvidar que el 65% de nuestra matriz está compuesta por hidrocarburos, así que todavía tenemos muchos años más en este proceso de transición energética muy importante, y creo que acá no solo debemos hablar del gas natural, que es muy importante, sino también del GLP como ambas energías complementarias y no sustitutorias. Creo que ambas energías son limpias y van a acompañar a todo este proceso de transición energética. Además, debemos tener en cuenta que nuestro país tiene una geografía muy diversa. Y no en todos los lugares tender red de ductos va a ser una solución eficiente. Muchos lugares vamos a necesitar del GLP para llegar a zonas rurales, y justamente son esas zonas rurales donde el consumo de combustibles fósiles es alto, aproximadamente el 90% en zonas rurales. La energía que utilizan es una energía no limpia, es una energía contaminante, utilizan leña, bosta, estiércol para poder cocinar sus alimentos. Y realmente esto es un tema que el Estado debiera ahí tener políticas claras y poder intervenir, porque como decíamos en el panel, el tema de seguridad energética va alineado al tema de sostenibilidad y acceso justo, equitativo y de inclusión social. Y creo que este sector, que más o menos estamos hablando en el Perú de 2,5 millones de familias que acceden a energía no moderna. Y eso es un problema, no solo energético, también es un problema social, un problema ambiental que afecta incluso a la salud de las personas. ¿Y quiénes son los más afectados? Los más afectados son las mujeres y niños. Los niños son los que van a recoger la leña y ayudan a sus madres, y son las mujeres finalmente que consumen esas energías contaminantes. Entonces, cuando hablamos de transición energética, creo que es importante tener una dimensión clara, y ahí el Estado debe intervenir justamente dando políticas claras. Hoy tenemos el FICE, que es el Fondo de Inclusión Social, pero no alcanza realmente. Si bien es el FICE parte de esta política, va para que los sectores más vulnerables puedan acceder a energía limpia, básicamente su sistema está diseñado y tiene ciertos requisitos que, por poner un ejemplo, uno de ellos es que tengas una cocina y un balcón, o que tu piso sea de tierra. Entonces, muchas de las familias que realmente sufren este tema de pobreza energética no acceden ni siquiera a este subsidio por parte del Estado. Entonces, quiero dejar esta reflexión, que realmente esto es un problema social multidimensional que creo que el Estado, en este caso, sí debe atender y hacerse presente. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Nikitza, por tus reflexiones. Y de hecho, pues, no olvidar que efectivamente, de acuerdo a la información que obra en el COES y Ocinermin,
tenemos justamente la fuente de generación eléctrica en el país está conformada casi el 52%, 51% por energía de fuente hidráulica, y el otro 42% es térmica. Y de hecho, pues, la transición energética tiene que ir acompañado justamente de los hidrocarburos. O sea, es inevitable justamente ir de la mano y de hecho, pues, generar una política regulatoria, como hemos estado conversando en el presente panel, justamente, pues, para que de alguna otra forma, pues, haya ese equilibrio, buscar ese equilibrio y buscar justamente un beneficio para todos los usuarios, ya sean libres o regulados, que son los que finalmente, pues, es el interés público detrás de todos estos servicios eléctricos. Ahora, para William, ¿qué problemas emergen en el sector energético cuando se adapta un modelo de regulación fuerte sin considerar adecuadamente los aspectos jurídicos, económicos y técnicos? Vamos a ver. Coincido plenamente con mi querido amigo Carlos de que en el sector eléctrico hablar de regulación es bastante ligero, por decir lo poco. Porque son actividades altamente sensibles en donde no necesariamente pueden desregularse. Uno podría pensar en modelos de mayor o menor intervención del Estado sobre esa actividad económica de interés general, pero no pensar en desregularla, incluso cuando estamos en presencia de los llamados DERs, recursos energéticos distribuidos. Hay algunos que pretenden que sencillamente no estén sometidos a ningún tipo de restricción, condición, y no podemos olvidar que en el medio de los DERs, por más que nos guste el carro eléctrico, por más que nos guste que el carro inyecte, descarguemos la batería y le inyectemos a la red, que tengamos el panel solar, etcétera, hay un tema de por medio que es la seguridad operativa de la red. Entonces, por más que sea una actividad de libre iniciativa, en donde si en el condominio donde yo vivo decido ponerme de acuerdo y poner mi panel, o en mi industria donde estoy generando en un techo solar 2 megas, maravilloso. Si quiero tener una batería para piquear y aplanar mi curva de demanda máxima a cierta hora del día, maravilloso. Pero hay condiciones de seguridad operativa que va a tener que garantizarse. El problema que estamos enfrentando en varios de los países, y pongo de ejemplo a Costa Rica, y algunos dirían, viene a hablar de su país pero en negativo en vez de positivo. No, es que hay que hablar con la verdad de las cosas, ni venir a mentir un sueño, porque es que es muy fácil vender lo lindo del país. No, veamos las cosas que estamos haciendo mal. Ahora tenemos un debate por liberalizar algunas de esas actividades, y entonces confundimos liberalización con desregulación, y el debate más intenso lo estamos viendo con temas de DERs. Pero el otro problema que pasa es que, al igual que como sucede con la transición energética, uno tiene que ver cuáles son las necesidades país. Ahora que escuchaba a Aniquitza hablando del tema de GLP, puede que de pronto un país como Perú, donde hay un alto porcentaje de población sin acceso al servicio universal y que cocinan con leña y con desechos, si vemos la realidad de países en la región centroamericana donde las zonas no interconectadas son muy bajas, no se justifica que países de Centroamérica tengamos subsidiado el GLP, porque lo que estamos haciendo es carbonizando la matriz. Entonces, pongámonos serios y coherentes con el discurso. Si queremos descarbonizar, quitémosle el incentivo al GLP cuando somos países que no tenemos problemas de acceso e interconexión, y más bien busquemos mecanismos que permitan una mayor electrificación de actividades productivas en el consumo de muchos de los hogares. Entonces, el discurso hay que irlo hilvanando muy preciso en función a la realidad de cada país, porque efectivamente una desregulación de actividades que no tienen que estar sometidas a desregulación nos va a traer problemas de seguridad operativa de la red, de confiabilidad, de seguridad del suministro, pero también después vamos a tener un problema que se va a traducir en una mayor litigiosidad contra el Estado mismo, porque entonces vamos a caer en una línea muy delgada que Carlos ahora ya la tocó a raíz de un comentario que yo hice, y es la línea delgadísima entre la confianza legítima y la asunción del riesgo regulatorio. ¿Y de qué lado cae la moneda? Que son los principales conflictos que hoy en arbitraje estamos viendo en el sector, ¿verdad? Porque también muchas veces desde lo privado queremos que el riesgo regulatorio
sea siempre indemnizable, cuando también tenemos que entender el riesgo regulatorio en algunos casos como parte de la prestación misma de la actividad sujeta a obligaciones de servicio público. Entonces, ahí hay una línea muy delgada que se traza entre esa confianza legítima del Estado y la asunción del riesgo regulatorio, que en algunos casos puede o no ser indemnizable y que podemos enfrentarnos a límites a ese riesgo. Entonces, conclusión, no creo que la desregulación en el sector eléctrico sea algo a promover, aún en aquellas actividades de libre iniciativa como lo son los DERs. Gracias, William. Y justamente a raíz de tu intervención le pregunto a Alberto, ¿cuáles fueron los mayores aciertos y las principales limitaciones de la regulación eléctrica y qué implicancias tienen hoy para el debate del Estado empresario en materia de energía? A ver, no saben la angustia que involucra ser organizador y que el tiempo vaya pasando. Voy a hablar, y además hacerlo después del almuerzo, ¿no? Y lo peor es que yo me he puesto en este lugar, no tiene sentido. A ver, yo ya se ha dicho mucho sobre los aciertos, voy a quedarme con tres cosas ideas fuerza, ¿no? No puede haber transición sin seguridad energética. 1. 2, de lo que hemos estado conversando y tiene que ver con el Estado empresario, y William lo ha señalado un par de veces, si no hay servicio universal en países de la región donde hay inequidad como el foco principal del problema, no podemos hablar de iniciativa privada, de fomento, una lógica de mercado, de eficiencia, porque ahí el Estado va a tener que intervenir. Y hay que tener mucho cuidado porque se ha escrito mucho sobre servicio universal, y no solo en energía, en telecomunicaciones, en otros servicios públicos, y hay que aplicar técnicamente, porque eso no es político, y a veces los políticos se adueñan del concepto de servicio universal, acceso universal, como inclusión social, y luego no aterriza en la regulación, y es ahí donde se generan distorsiones, ¿no? Lo voy a dejar ahí por temas de tiempo. Muchas gracias, Néstor. Listo. Muchas gracias a todos por su gentil atención, y de hecho pues ha sido un panel muy rico en las respuestas y en las experiencias, tanto nacionales y comparadas, y de hecho pues nos invita a reflexionar una vez más acerca del principio, la regla de subsidiariedad establecida en la Constitución. De hecho pues nos invita también a su vez a reflexionar sobre aquellas actividades que se dan de alguna otra forma liberadas justamente en el sector eléctrico para la competencia, y como bien dices, Carlos, pues casi todas las actividades del sector eléctrico son reguladas, ¿no? Yo creo que el Estado necesita justamente una reforma en la política regulatoria y sobre todo que genere una predictibilidad justamente a todos los agentes supervisados o regulados, ¿no? Yo creo que ese es el principal rol del Estado, que de alguna otra forma pues ejerza o que de alguna otra forma ejecute las atribuciones que tiene justamente como autoridad, ¿no? Que es lo que, entre comillas, sabe lo que mejor hace, ¿no? Listo, muchas gracias nuevamente por su gentil atención y bueno, pasamos al siguiente panel. Muchas gracias. Agradecemos al moderador y a los panelistas del tercer panel por sus aportes y reflexiones.